En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia. Capítulo segundo, los sacramentos de curación. Artículo 5, el sacramento de la unción de los enfermos. Entramos el día de hoy en este segundo apartado donde el Catecismo dedicará 3 números, del 1514 al 1516, al estudio del tema que tiene como título ¿Quién recibe y quién administra este sacramento? Número 1514 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso, se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Un número muy hermoso que nos presenta el Catecismo y que nos llena de esperanza, de ilusión y de acompañamiento de los sacramentos en nuestra vida. A Dios se le debe pedir la salud. Claro que sí, el don de la salud. Pero ese don de la salud también se puede pedir a través de otros conductos que no sean únicamente la unción de los enfermos. No es proporcionado que se recurra al hecho de pedir la unción de los enfermos para pedir el don de la sanación de enfermedades que muchas veces podríamos calificar de enfermedades no graves. Y uno se pregunta, ¿y dónde está como la frontera entre lo grave y lo no grave? Y es verdad que la frontera entre lo grave y lo no grave no está muy claramente trazada, ¿no? Pero podemos iniciar teniendo presente que este es un sacramento dirigido principalmente a los enfermos graves, mas no necesariamente, como hemos mencionado, a aquel que ya está en agonía. Y es verdad que la Iglesia ha hecho un esfuerzo en esta catequesis para rescatar este sacramento de justo esa mentalidad de asociar la unción de los enfermos ya casi con el rito funerario, ¿no? Por haberlo durante mucho tiempo ligado demasiado a eso que se le llamaba la extrema unción. En el sacramento de la unción de los enfermos se corre el riesgo de pasar del extremo de ser casi un rito funerario a trivializarlo ya demasiado y administrarlo de una forma que, por ejemplo, un día tal en una parroquia pasan las personas, cualquiera, en la línea del sacramento de la unción de los enfermos sin ningún tipo de conciencia y sin ningún tipo de preparación de lo que están recibiendo. A veces ocurre que en ese día las personas que habían ido a la iglesia sin intención de nada terminan recibiendo el sacramento de la unción de los enfermos y se animan a recibir la unción de los enfermos simplemente porque todos los demás están ahí en la fila, y entonces ellos también se ponen en la fila, sin hacer ningún tipo de examen de conciencia, sin preguntarse si pueden recibir ese sacramento. Por eso se suscita en nosotros una pregunta, queridos amigos: ¿cuándo se considera oportuno recibir la unción de los enfermos? Y el Catecismo en este número nos regala unos puntos del derecho canónico, unos cánones,
que nos van a aclarar a los católicos muchísimo este concepto de cuándo se considera oportuno recibir la unción de los enfermos. Y nos presenta el Catecismo 3. Canon 1004 del Código de Derecho Canónico dice lo siguiente: se puede administrar la unción de los enfermos al fiel que, habiendo llegado al uso de razón, comienza a estar en peligro de enfermedad o vejez. Por tanto, no se le puede administrar el sacramento a un niño que no haya llegado al uso de razón, porque es un sacramento no solo para pedir la salud, sino también para pedir el perdón de los pecados. Y ese niño que no ha llegado al uso de razón no tiene pecados. Como no tendría tampoco sentido darle el sacramento de la penitencia. La vejez, téngase o no enfermedad grave, ya es motivo para recibir el sacramento de la unción. ¿Por qué sabemos que la vejez es una llamada? Por la cercanía de encuentro con el Señor, y uno se prepara para ese encuentro. Este canon 1004 es bien, pero bien específico, bien específico. No tienes que estar en una enfermedad ya. En la vejez se puede pedir la unción de los enfermos, mas no para los niños, que no tienen uso de razón, entendido más o menos el uso de razón a partir de los 7 años de edad. Después el Catecismo nos regala el canon 1005, que dice: en la duda sobre si el enfermo ha alcanzado el uso de razón, sufre una enfermedad grave o ha fallecido ya, administresele este sacramento. Y añade este canon que este sacramento no se puede administrar a alguien que ya haya fallecido, porque este es un sacramento de vivos. Otra cosa diferente, queridos amigos, es que haya una cierta duda sobre si ha fallecido o no. Pero si la persona ya está muerta, ya incluso han pasado tiempo, horas, hasta que pudo llegar un sacerdote, ya no se le administra este sacramento, porque la unción de los enfermos es un sacramento de vivos, aunque estén muy graves, pero están vivos. Incluso también existen discusiones sobre la diferencia entre la muerte clínica y la muerte real. Por eso, el catecismo y el derecho canónico son muy específicos en decir, en caso de duda, si se le puede administrar este sacramento, será bajo condición de que esté vivo. Lo mismo ocurre, queridos amigos, cuando existe la duda sobre si una persona está bautizada o no, porque igual no está registrada en los libros de bautismo, las personas que están a su alrededor no lo saben. Ante la duda, se le bautiza bajo condición. Si la persona ya ha muerto, lo lógico es hacer la oración de recomendación del alma a Dios. Eso se hace. Bajo condición puede darse cuando ocurre, por ejemplo, un accidente. Se le permite al sacerdote llevar siempre consigo los óleos para la unción de los enfermos. Puede darse el caso, ¿no?, de que en el trance de un accidente el sacerdote administre la unción sin saber con certeza
si el accidentado, por ejemplo, está bautizado. En ese caso, el sacramento no tendría los efectos propios porque nadie puede recibir un sacramento sin haber sido bautizado, pero lo recibió. Y por último, el Catecismo nos regala el Canon 1007, que dice: no se dé la unción de los enfermos a quienes persisten obstinadamente en un pecado grave manifiesto. Si una persona ha perdido la conciencia y se le administra el sacramento, también se está haciendo bajo condición de que esa persona tenga la disposición de vida para recibir este sacramento. ¿Por qué? Porque uno no sabe si esa persona tiene el arrepentimiento y la debida disposición para recibir el sacramento de la unción de los enfermos, que le servirá para el perdón de sus pecados. Por eso se administra este sacramento bajo condición. Y Dios sabrá si esa persona puede recibir el sacramento válidamente porque esté arrepentida en su fuero interno. Es decir, las personas que están al lado del enfermo van a ser claves para este momento tan decisivo en la historia de una persona que está en este estado grave. El sacerdote va a preguntarle a las personas que están al lado cuidándole: ¿este hombre, esta mujer, creía en Dios? Qué interesante es cuando las personas dicen: sí, era un fiel creyente. Entonces, el sacerdote no va a tener ninguna duda en administrar ese sacramento. Pero qué cosa tan triste es cuando se está ahí con el enfermo y se pregunta, porque estamos en el caso de que el enfermo ya no puede hablar, ya el enfermo no puede expresarse. Y le preguntan a los seres queridos o a los que están ahí: ¿esta persona creía? Y la gente dice: este nunca creyó. Qué situación tan difícil. Es decir, esta persona incluso era un ateo. Este blasfemaba de Dios. Este nunca estuvo abierto y siempre decía que él no necesitaba de esas cosas. Eso opinan las personas que están alrededor de la persona que está cuidando a ese enfermo. Pero aún así, no sabríamos si en el momento de ese trance, esta persona en su fuero interno haya experimentado y no haya podido expresarlo exteriormente. Bajo condición, Dios sabrá si esa persona puede recibir ese sacramento válidamente, pero la Iglesia se lo da. Esto es muy bello, queridos amigos, y por eso esa importancia de la persona que cuida al enfermo. Ahora bien, imaginémonos que una persona está consciente, pero no está arrepentida de su odio, de su soberbia, de todos sus pecados. Y es más, permanece obstinadamente en ello. A esa persona no se le puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Y la Iglesia lo quiere hacer, pero la persona no. Y si la persona no quiere, no hay manera. El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Los sacramentos son para santificarnos, para regalarnos la vida eterna, para abrirnos las puertas del cielo, pero también requiere una disposición, aunque sea mínima, para poderlos recibir. Dicho esto, queridos amigos,
el catecismo nos propone el número 1515 que profundiza un poco más y dice: si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir este sacramento nuevamente. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante. Y esto mismo puede aplicarse a las personas de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan. Qué número tan bonito este, para entender un poco cómo es que la Iglesia está siempre en esta disposición con sus enfermos. Si estoy enfermo, nunca negarme el sacramento. Y si me recupero, bendito sea el Señor. Y si vuelvo y recaigo, vuelvo y pido el sacramento. Y eso no significa que sea un juego. Ahora, no es para que estemos yendo todos los días al sacramento de la unción de los enfermos, claro está. Cuando se recae nuevamente, dice el catecismo, o en el curso de la misma enfermedad, es decir, cada determinado tiempo, cuando una enfermedad se va alargando, se puede reiteradamente recibir el sacramento de la unción, especialmente si el enfermo agrava. Ahora bien, dice también el catecismo, las personas de edad avanzada cuyas fuerzas se debilitan también reiteradamente pueden recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Aunque ese anciano no necesariamente esté en una cama ni esté postrado en una enfermedad, por su edad avanzada es bueno recibirlo. Tanta catequesis que tenemos que hacer en las personas para que quitemos el miedo a la unción de los enfermos, que no es un sacramento únicamente para los que se están muriendo. Y esto todos nosotros, todos los que me están escuchando, debemos ayudar a las personas, a todos los católicos, a entenderlo bien. A entenderlo bien. A ir acostumbrándonos a discernir de una manera propia que ya es el momento de que esta persona adulta, de edad avanzada, o que esté enfermo, lo acerquemos al sacramento de la unción de los enfermos. O una persona que va a ser operada, que va a recibir una operación importante, antes de entrar en ese hospital, recibir la unción de los enfermos. Las madres que van a parir a sus hijos antes de ir al hospital, si es posible, recibir la unción de los enfermos. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 1516 que dice: solo los sacerdotes, obispos y presbíteros son ministros de la unción de los enfermos. Eso está dicho desde el Concilio de Trento. Es deber de los pastores instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento. Los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento, y que los enfermos se preparen para recibirlo en buenas disposiciones, con la ayuda de su pastor y de toda la comunidad eclesial, a la cual se invita a acompañar muy especialmente a los enfermos con sus oraciones y sus atenciones fraternas. Qué número tan hermoso y al mismo tiempo tan comprometedor para toda la comunidad de fe. Pero es muy específico. Solo el sacerdote o el obispo. Los diáconos no pueden
administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Ellos pueden bautizar, ellos pueden ser testigos en el matrimonio, pero no pueden celebrar la Eucaristía, no pueden confesar y tampoco pueden administrar la unción de los enfermos. Tampoco puede administrar la unción de los enfermos un laico, a diferencia del bautismo, donde un bautismo sí lo puede hacer cualquier fiel laico en caso de emergencia, siempre y cuando lo celebre con la intención de la Iglesia y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puede bautizar cualquier persona, pero no administrar la unción de los enfermos. ¿Y por qué ocurre esto así? Se preguntará más de uno de ustedes. Porque la Iglesia favorece al máximo la administración del bautismo. El bautismo es el sacramento que es la puerta para entrar en el seno de la Iglesia, para iniciar el camino de la salvación eterna. Y por eso hay esta apertura para que los señores obispos, los señores sacerdotes, los señores diáconos, pero también cualquier laico que obre con la intención de la Iglesia en un momento de necesidad, pueda bautizar a una persona. Sin embargo, la unción de los enfermos no tiene el mismo grado de necesidad para la salvación que tiene el bautismo. Por eso nunca se ha forzado como parte de la tradición de la Iglesia que pudiera ser este sacramento administrado por una persona distinta al obispo o al sacerdote. Y en este número, el Catecismo también nos cita una referencia del Código de Derecho Canónico para nosotros estar claros en esto. En el número 1003 vuelve y nos dice: todo sacerdote y solo él administran válidamente la unción de los enfermos. Todos los sacerdotes con cura de alma tienen la obligación y el derecho de administrar la unción de los enfermos a los fieles encomendados a su tarea pastoral. ¿Qué significa esto del sacerdote con cura de almas? Por eso muchas veces se usa el cura de mi parroquia, es decir, el cura de almas. Y a ese sacerdote se le ha encomendado un territorio. Ese territorio es el territorio de su parroquia, y todas las personas que vivan en ese territorio de su parroquia, las almas de esas personas han sido encomendadas a ese sacerdote, el cual es el que les cura. Por eso el enfermo, los familiares de los enfermos, cuando buscan quien vaya a administrar el sacramento de la unción del enfermo, debe llamar a su parroquia donde está el cura del alma al cual se le ha encomendado esa persona que vive ahí. Si está en un hospital, los hospitales tienen las parroquias alrededor donde están los sacerdotes en disposición, o los hospitales, algunos de ellos tienen sus capellanes, los sacerdotes capellanes que están ahí para eso, para administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Ese es el cura del alma de esas personas. Y dice el Código de Derecho Canónico: tienen la obligación y el derecho de administrar la unción de los enfermos a los fieles encomendados a su tarea pastoral. Por eso hemos dicho una y otra vez, el trabajo con los enfermos tiene que ser una pastoral prioritaria en nuestras parroquias. Que no vaya a morirse una persona que haya llamado a una parroquia para pedir la asistencia de un sacerdote y que no hayan tenido la oportunidad de recibir la visita para la unción de los enfermos.
Eso tiene que ser importante y esto los señores sacerdotes que me están escuchando deben priorizarlo en su parroquia. Que no se vaya un sacerdote a ir a la cama sabiendo que le han llamado, que les han contactado y que por una circunstancia o la otra de la vida nadie haya podido asistir a un enfermo y haya pasado de esta vida a la otra sin recibir el viático, sin recibir el sacramento de la unción de los enfermos, o si ya estaba en el tránsito, la bendición para partir de esta vida a la otra. Esto, para los que cuidan enfermos, tiene que ser también un punto como un semáforo en rojo que se prenda. Tampoco hay que esperar hasta el último segundo porque nuestras parroquias tienen tan pocos sacerdotes y tantas cosas alrededor de ellos que cuando una persona llama porque su mamá está muriendo en ese instante, ¿en dónde encuentras a alguien que está ocupado en otras cosas? Para que salga corriendo a un hospital, a una casa, a un centro de cuidado de enfermos, para poder brindarle ese sacramento. En el último instante no se puede dejar todo así, porque va a ser muy difícil encontrar algo. Por eso el cuidador del enfermo tiene que tener esa sensibilidad de darse cuenta de que este es el momento. Y con el suficiente tiempo contacta a la parroquia, se la cita con el sacerdote y le administran este sacramento. Pero no lo dejen para última hora porque créanme, después va a ser supremamente difícil encontrar a alguien que pueda ayudarles. Y lastimosamente, las personas cuando no tienen esta asistencia terminan diciendo: es que yo llamé y nadie me quiso ayudar. No es así. No es que nadie te quiso ayudar, es que llamaste en el último segundo y aquí ya no había nadie. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? El cuidador del enfermo tiene esta tremenda responsabilidad. No es correcto que una persona en el sacramento de la unción de los enfermos, por ejemplo, cuando va a la parroquia, decida casi de manera instantánea recibir la unción de los enfermos, pues porque todos están ahí en la línea, entonces yo también me pongo. Porque eso es recibir la unción de los enfermos con mucha ligereza, sin ninguna preparación. Ni siquiera se ha preguntado si le conviene o no le conviene, ni siquiera se ha preguntado si está en gracia o no está en gracia. Y cuidando esto, podríamos evitar el peligro de trivializar mucho el sacramento de la unción de los enfermos. La teología tiene en los sacramentos dos términos que se usan mucho, que ya hemos hablado alguna vez de ellos, queridos amigos. Son dos términos latinos. Uno se llama que los sacramentos actúan ex opere operato y el otro ex opere operanti. Vamos a explicarlos. Ex opere operato quiere decir que un sacramento tiene unos efectos por la propia fuerza del sacramento. Que el sacramento por sí solo produce unos efectos por la propia acción del Espíritu Santo, independientemente de que seamos mejores o peores, independientemente de la buena o sana o mala disposición del sacerdote que lo administra o del fiel que lo recibe. El sacramento tiene toda la fuerza, todos sus efectos por sí solo. Eso significa ex opere
operato. Por ejemplo, el sacramento del bautismo, independientemente de que una persona esté mejor o peor dispuesta, o que el sacerdote que lo administre sea malo o bueno, sea muy santo o menos santo, o incluso que sea un pecador. Sin embargo, esa persona que ha recibido el bautismo, por la propia virtud del sacramento del bautismo, Dios se ha comprometido con esa persona por medio de ese sacramento a que esa persona sea hijo suyo. Por la fuerza del sacramento, no por el ministro que lo está administrando. Y está también el otro término, ex opere operanti, que quiere decir que dependiendo de nuestra colaboración, dependiendo de nuestra disposición, dependiendo de nuestra apertura a esa gracia objetiva de ese sacramento, el sacramento tendrá más eficacia, más fruto o menos fruto en nosotros. Por lo tanto, los católicos afirmamos las dos cosas: que un sacramento tiene una eficacia por sí mismo, por ser un conducto objetivo instituido por Cristo para hacer llegar la gracia a todos nosotros, y que también al mismo tiempo, cuanto mejor preparado esté yo para recibir esa gracia, será mejor el fruto. Esto es una cosa preciosa. Por eso me preparo para recibir cualquiera de los sacramentos, para que mi corazón esté receptivo, dispuesto a acoger la gracia de Dios, y ese fruto será muchísimo mayor a la persona que no está tan dispuesta. Por esto, queridos amigos, es tan conveniente administrar el sacramento de la unción de los enfermos con la mejor preparación posible, no porque todos están en la fila. Y por eso no es bueno querer que los enfermos reciban la unción cuando ya están sedados, cuando ya no se puede hablar con ellos, cuando no se enteren de nada. Supuestamente, dicen algunos cuidadores, que es para no asustarles, que para que no se pongan nerviosos al ver al sacerdote. Pero eso sucede porque los que los cuidamos no hemos hecho una buena catequesis de lo que es el fruto que le puede dar ese sacramento a esa persona enferma. De que no, que porque el Padre llegó es la señal de que ya te vas a morir. No, eso es un error. Y tenemos que ayudarnos mutuamente a entender que es muy importante la disposición interior para recibir la unción de los enfermos. Porque la gracia de Dios está buscando una tierra apropiada, una tierra acogedora para fertilizarnos, para que nos transforme. Si no hay más remedio que administrar el sacramento a alguien que ha perdido ya la conciencia y se debe hacer, el sacerdote no se lo va a negar. Pero recordemos, queridos amigos, especialmente los que son cuidadores de los enfermos, ese no es el ideal. Lo ideal es recibir una preparación previa e incluso que el enfermo se haya acercado a recibir el sacramento de la confesión antes de recibir la unción de los enfermos. Es muy hermoso escucharle a los señores sacerdotes cuando dicen: fui a visitar a un enfermo y me pidió lo confesara y después le di la unción. Es decir, lo dejó listo. Si ya estaba muy grave, lo dejó listo para partir a la vida eterna.
Cosa muy diferente cuando se llega al lugar y el enfermo prácticamente no puede valerse ya por sí mismo. Es decir, no puede acercarse a la confesión y entonces el sacerdote tiene que preguntarle a los otros, bueno, ¿este creía o no creía? ¿Este estaba bautizado o no estaba bautizado? ¿Este qué hizo de su vida? Etcétera, etcétera. Cuando una persona está expuesta al testimonio que los demás den de sí mismo, pues queda ahí como en esa especie de péndulo de decir, bueno, ¿y entonces qué? ¿Este qué? Por eso qué gran apostolado, queridos amigos, tenemos todos los fieles de la Iglesia a la hora de ayudar a los enfermos para recibir este sacramento. La medicina paliativa ha avanzado mucho, 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 tanto que puede haber contribuido a que muchos enfermos no perciban por mucho tiempo los síntomas de la gravedad de su enfermedad, y eso lo constatamos cada día. Se suele decir que un enfermo se da cuenta de la gravedad de sus síntomas y de la cercanía de la muerte. Pero eso no es verdad en todos los casos, porque debido a los tratamientos tan avanzados que hay en contra del dolor, puede que una persona en situaciones cercanas a la muerte tenga un estado de bienestar bastante, bastante bueno y que no se dé cuenta de la gravedad que tiene su estado. Pero el cuidador sí lo sabe y por eso se adelanta a regalarle la gracia de Dios. Por eso es importante que quien rodea al enfermo sea una especie de puente para que la conciencia de ese enfermo se vaya iluminando ante la realidad de su existencia y se prepare para partir de este mundo, pero que se prepare bien. Y ese cuidador es el puente. Nosotros los fieles debemos animar a los enfermos a vivir su enfermedad de cara a Dios, a ayudarles a rezar, acompañándoles en su oración, teniendo paciencia de seguir el proceso de ese enfermo, conjugando ese acompañamiento con esos momentos de dejarlos solos en su intimidad interior, para que él también viva su proceso, para que el enfermo tenga también una oportunidad de examinarse a sí mismo, pero cuando me necesite, tenga la necesidad de abrirse conmigo, con quien soltar sus inquietudes interiores, sus preguntas, sus miedos. Una persona que sepa acompañar acaba por saber perfectamente cuándo es el momento adecuado y propicio para llamar al sacerdote y hacerle presente en la manera más conveniente, con la delicadeza total, pero siempre con la verdad ante el enfermo. No hay que mentirle a los enfermos de sus estados. Y esto es aplicable en todo caso. Pero si se ha estado viviendo, caminando y acompañando al enfermo. Pero cuando los enfermos están solos, claro que van a tener un miedo terrible. Cuando los hijos no les importan y allá los tiran en esos hospicios para que se mueran allá, pues claro que esos enfermos les va a dar miedo todo. Claro que les va a dar pavor ver que un sacerdote entre, claro que sí, pero cuando la persona está acompañada, se siente segura, se siente amada, querida, protegida, no va a tener miedo. Vamos a tener nosotros que trabajar mucho en esa sensibilidad para con los enfermos, para todos esos que están ahí al lado de la cama del enfermo, y pedirle la luz al Espíritu Santo
que nos haga ser unos buenos instrumentos ante los enfermos. Termino con una parte del salmista cuando dice: tu gracia vale más que la vida. Y son palabras que se tienen como verdaderas cuando te sientes bendecido por la enfermedad y tocas los límites de tu caducidad. Tu gracia vale más que la vida. La gracia de Dios vale más que la salud. Es preferir estar enfermo en gracia de Dios que sano y en pecado mortal. Que el Señor es dueño de mi salud y de mi vida, es decir, que la enfermedad también es gracia de Dios y que esa enfermedad puede ser la oportunidad para mi santificación. Te pido que sepa en el dolor pedir el Espíritu. Es decir, pedimos el don del Espíritu Santo para que el dolor y la enfermedad estén integrados en la cruz de Cristo. Y eso es lo que hacemos en el sacramento de la unción de los enfermos. Se abandona en las manos de Dios y también en las manos de sus hermanos que en el camino del dolor le están acompañando y que ellos son los que le comunican el calor de Dios. ¡Qué cosa más hermosa! Mi cuidador es el que me está dando en este momento de enfermedad el calor de Dios en mi vida. Por tanto, queridos amigos, que todos esos gestos, que todos esos sacrificios, que todo ese acompañamiento, que todo ese montarse y clavarse en la cruz de Cristo junto con el enfermo que estamos acompañando, rezando mucho con ellos y rezando mucho por ellos, haciendo penitencia y sacrificando parte de nuestra vida en su acompañamiento, sea, queridos amigos, el derrotero de nuestra vida para aquellos que están pasando en momentos de dificultad, experimentando la enfermedad.